Amiga, ¿cuál es esa habilidad adulta que has estado ejercitando últimamente que sabes que te va a ayudar en todo lo que te queda de adultez? O sea, lo que más ejercito siempre es cocinar. O sea, en mi casa yo cocino los fines de semana y cuando, no tra- cuando trabajaba fines de semana yo cocinaba en la semana. Yo ¿Y creo que eso lo eso es como, aprendiste ahora que empezaste a trabajar, cuando estabas ahí en la no, U? no, ¿Como cuándo no. te pusiste a cocinar harto? O sea, siempre en realidad, desde muy chica. O sea, a los 8 hacía que sola, pero así como cocinar comidas, yo creo que cuando estaba en séptimo, 11, 12 años por ahí. Ah, ya, pero ¿Y tú? igual ya tienes más de 10 años. No, pues, espérate. Sí, pues, más de Sí, 10 más de años de 10. experiencia cocinando. Bueno, yo no cocinando, pero la última que me tocó poner en práctica y que nunca había puesto en práctica en mi vida es saber lo que uno tiene que hacer cuando hay plagas en el lugar en donde uno vive. Que no me- Reconocer las plagas también. Reconocer las plagas, saber que cuando uno llegue las cosas están distintas y decir, parece que tengo un inquilino extra y saber qué hacer, que obviamente, y lo vamos a conversar más adelante, pero tiene que ver con tener algunas cosas en la casa preparadas, saber a quién llamar y también tener buena relación con quien te arrienda o con tus vecinos para poder resolver ese tipo de problemas, pero no me había tocado vivirlo hasta hace. Básicamente esas cosas que nos hubiera gustado saber ahí, que nos enseñaran en el colegio, en la universidad, para poder sobrevivir a esta vida Sí, adulta. ¿a ti te enseñaron algo? Porque yo sé de gente que tuvo, no con el nombre economía doméstica, pero creo que mis abuelos tuvieron economía doméstica, pero así gente de nuestra edad no conozco. A mí no, en verdad. O sea, hicimos algunos trabajos manuales, pero nada como coser, ni pegar un botón, ni nada de eso. Pero Yo bueno, solo recuerdo lo de los cheques. ¿A ti te tocó llenar los cheques en la uy, pero básica? como en segundo básico. En segundo Totalmente básico. olvidado. Cuando tuve que llenar cheques fue un desastre. Sí, no, también a mí hasta los valevistas era como, ¿qué hago con esto? ¿Cómo convierto este papel en dinero? Ni siquiera sabía cambiar el valevista, pero después aprendí. Y de eso se trata un poco este capítulo. Así que, ¿qué te parece si partimos? Vamos. Y aquí estamos, bienvenidos todos y todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez. En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieran estar diseñados para hacernos la vida más difícil. Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos. Porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Paula Y yo soy Bárbara. y esto es La Guía Adulta. Capítulo 24. Cuando me dejaste pensando en eso de los cheques, como en realidad fue algo que de verdad me costó mucho. Más encima yo necesitaba llenarlo en un minuto donde estaba sola. Onda, mis papás estaban en otro país y estaba sola y necesitaba llenar los cheques. Y cuando y los llené, no es que los llenara, no los llené mal al final porque vi un tutorial en YouTube, pero igual tuve problemas haciendo esas cosas que me hubiera gustado saber antes de cometer ese error. Yo creo que mi única experiencia de cheque, como de llenarlo, me pasó en un banco. Igual fue como extremo, porque yo llegué al banco con la intención de cerrar una cuenta Ujú. que yo pensaba no tenía plata, pero resulta que sí tenía plata la cuenta y la única forma de sacar esa plata y poder cerrar esa cuenta era que yo me depositara un cheque a una otra cuenta mía que yo se utilizara. No. Y fue como, ya partiste, ahí está la mesita, anda a llenar el cheque. Y yo, pero ¿dónde hay un lápiz? ¿Cuántas copias tengo que llenar? ¿Qué pongo? ¿En qué cuadrito va cada número? Y te juro que estaba literal el guardia de la sucursal del banco, porque era una sucursal chiquitita, como guiándome y diciéndome lo que tenía que hacer, porque igual era como harta plata y me daba miedo y eso que me estaba depositando a mí misma. O sea, imagínate si hubiera tenido que hacerlo como
a otra persona. Y Ujú. como que el ejecutivo, el de la caja, me decía, ya, pero apúrese. Y yo como, es que no quiero depositarlo mal. Y después, obvio que pasé como todos los papeles y me dijeron, no, como ese es para ustedes su certificado, su prueba de que hizo este depósito. Eso es tuyo, como no lo pierdas. Bueno, estábamos hablando de estas habilidades y ¿tú qué piensas? ¿Cómo la gente las tiene en general? ¿O como qué habilidad te ha sorprendido de otra, que otras personas tienen que, no sé, que te sorprende o que consideras necesaria? Una que me haya sorprendido. Yo creo que la gente que sabe cocinar y sabe cocinar rico, porque son dos cosas distintas, cocinar y No. cocinar rico. Siento que eso a mí siempre me sorprende porque como persona que no sabe cocinar, siento que es bien difícil y tiene harto talento, pero también siempre me impresiona la gente que sabe los temas eléctricos Mm, y los temas, como no sé si de gafitería, pero que si ven que está pasando algo que hay una gotera, saben de dónde viene. Esa gente que como que podría sobrevivir en un apocalipsis, ¿cachai? Que sabrían, no sé, si se corta la luz, qué hacer, o cómo abrir la puerta si nos quedamos afuera. Y no sé si te han aparecido en TikTok, pero a mí hubo un momento en que me aparecían muchos videos de cómo abrir la puerta si te quedaste afuera, cosa que a mí me ha pasado varias veces y lo ¿En encontré serio? maravilloso. Solo una Sí, vez cuando te dije como, ¿llevas las llaves? sí, y no las llevaba, pero antes de llamar a un cerrajero que puede costar dinero, mucho Mucho. dinero, Ujú. en TikTok si ponen como life hacks, hashtag life hacks, le aparecen muchas cosas así y eso a mí siempre me sorprende. También puede ser símbolo de otra cosa, que pueden meterse a que Sí. alguien que sabe entrar a robar, pero con grandes poderes viene grande responsabilidad. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de estas cosas que son útiles de saber cuando uno vive la vida en general. O sea, en una casa, en un departamento, en una pieza, solo, acompañado, con gente de la edad, con familia, etcétera. Sí o sí son cosas que uno, o sea, que nosotras consideramos que es necesario saber, ¿o no? Sí, no solo nosotras, porque cuando preguntamos en redes sociales por habilidades que a ustedes les parecían importantes o que todos deberían saber, si uno supiera una habilidad, ¿cuál sería? Y se repitieron muchas cosas de las que vamos a hablar a continuación, así que atentos ahí tomando nota y a ver cuántas habilidades adultas tienen ustedes. Ya, pues vamos entonces por la primera, que es el cómo ser un buen arrendatario. Bueno, en parte tiene que ver con seguir lo que está en el contrato, ¿no? Lo que en ese reglamento que firmaron entre la persona dueña del departamento y el arrendatario sobre qué es lo que va a hacer uno, y ahí se estipulan las obligaciones, todo conversable, por supuesto, como lo hemos hablado en los distintos capítulos, y bueno, para tener una buena relación en general con la vida y con un arrendador. Sí, yo creo que igual hay ciertas habilidades blandas o que vienen de la personalidad o de la actitud de uno que son claves para tener esta buena relación, como ser honesto dentro de lo posible y yo creo que eso tiene mucho que ver con si uno, no sé, hace algún cambio en el departamento, que después obviamente se va a reflejar en la garantía, o el tema de las mascotas, que es un poco polémico con los arrendatarios, porque mucho, la gran mayoría de los anuncios y de los contratos dicen no mascotas, pero todo se puede conversar. Y también los problemas del edificio o con el departamento y la propiedad, informarlos con tiempo, no última hora y poder ojalá tener listo de antes, cosa que yo no hice, tener súper claro si es que pasa algo, quién se va a hacer cargo, hasta qué punto se va a hacer cargo quién. Me parece Mm. súper importante. Claro. Y acá el recordatorio que queremos hacer también es que las reparaciones por desgaste asociado al uso, como las llaves del agua, el baño, cocina, le corresponden al arrendatario. Bueno, y en general también, como tú bien lo decías, y tiene que ver con un acuerdo entre las partes, y si se trata de problemas estructurales le corresponden al dueño del departamento, el arrendador. Problemas como las filtraciones, instalaciones eléctricas, gas, cañerías, los gastos comunes, de hecho, corresponden al dueño del departamento, porque el arrendatario no tiene ninguna relación con el edificio, ¿ya? Entonces los gastos comunes corresponden
al el dueño del departamento. Él es el que se hace responsable por los gastos comunes. Eso no pasa en mi edificio. Pero mi edificio yo creo que es un ejemplo de que no se cumple nada de esto, porque lo que yo iba a complementar con esto Mm, es que, si bien es súper importante tener una buena relación con quien te arrendó el departamento, también es clave el tema de la convivencia con los vecinos, porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una súper buena relación con el arrendatario, pero la comunidad, eso no se llama comunidad, porque pero porque a mí mormones. sí, o sea, tenemos vecino y vecino, diciendo que un edificio súper chico, son 12 departamentos, no deben vivir más de 40 Pero tienen personas. demasiados problemas. Hay problemas, plaga, han entrado a robar varias veces, están malas las 2 rejas de entrada. Es un millón de problemas que se solucionarían si estuviera bien organizado el tema de los administrador, o sea, pagamos gastos comunes que supuestamente una parte van al sueldo del administrador, pero el administrador no existe. Y todos nos preguntamos, ¿dónde se van esos gastos comunes? Y Pero típico nadie que se hace cargo, nadie se hace obvio. cargo. Y típico que alguien dice algo, por ejemplo: "Hoy deberíamos tener un bicicletero", y todos como: "Sí, ¿cómo concretamos esta idea que surgió de la comunidad?". Y imposible. Y por eso es importante como saber, no sé, dependiendo de cuán activo uno quiere ser también. Oh, voy a borrar el WhatsApp. Si uno quiere ser muy activo, puede estar en el WhatsApp o puede ir a las asambleas de propietarios. Y si uno quiere estar menos activo, por lo menos leer lo que a veces se postea en el lobby de los edificios, si es que viene un arreglo, vienen a fumigar, etcétera. Pero siento que también es súper importante ser buen vecino. Claro, porque básicamente ser un buen ciudadano, como lo hemos hablado siempre, como en el Un capítulo de buen ser humano. participación. Sí, es parte de ser un buen ser humano, que lo hablamos en el capítulo de participación, que hablábamos de que la participación había mucho más espacio, no era solo votar, en fin, pero claro, ahí también se incluye el ser un buen vecino. Otra de las cosas también que tenemos como habilidad, como cosas que uno debería saber, es cómo buscar una fuga de gas. No sé si a ti Yo te yo pasó. yo le no, menos mal, porque yo tengo un problema que a veces en mi casa, no donde yo vivo sola, pero cuando estoy con mi familia, ha quedado encendido el gas Ya. y todos dicen: "Hay olor a gas, hay que parar la fuga de gas", y yo: "No huelo nada, estoy condenada a morir si hay una fuga de gas de verdad", pero Pero ¿cómo lo pero puedo el pero identificar? el claro, pero eso ya es una fuga de dióxido de carbono, ¿no? Como porque el monóxido no tiene olor. Básicamente esa es la intoxicación que te mata. Pero, en fin, hablemos de cosas como cómo prevenir esto. Prevenir esto para que no les pase eso, si es que no su sentido del olfato no está lo suficientemente Claro, y desarrollado. ni siquiera y como te digo, como y si el gas es, si no tiene olor, Mm. básicamente, y claro, y para esto no hay que ir con un básicamente con un encendedor buscando ahí la fuga, porque claramente eso tampoco es una buena idea. Así que lo primero en caso de emergencia, sí o sí, llamar a alguien que sabe, llamar a un gaffiter que sepa del tema para no andar cometiendo ahí ningún tipo de error. ¿Cómo se prueba esto? Se hace con de una manera doméstica, es con espuma. Por favor, con fuego no, jamás. Sí, porque yo Con siempre espuma. me he preguntado, si yo no sabía este tip, yo pensaba que si uno tenía sospecha de fuga de gas, tenía que ir con un fósforo a ver, a crear el fuego, pero al parecer no. Y Pero bueno saberlo. amiga, qué bueno que no te ha pasado esa No. situación. Claro, con una esponja mojada colocar detergente y formar harta espuma y ahí pasarlos por las cañerías y con la espuma se empiezan a ver burbujas por donde sale el gas. Y ahí podemos ver si hay algún tipo de fuga. Y también esto quizás para la gente que no es de Santiago o es de otros lugares, en donde sí se puede tener estufa a leña, también hay todo un tema de estar siempre atento y de que si, por ejemplo, el techo que está directamente arriba de la estufa a leña ¿Mm? empieza a cambiar de color, significa que, o si el tubo empieza a volverse rojo, significa que hubo un escape y que empieza el incendio. Eso es otro tip que aquí en el campo lo enseñan mucho.
Bueno, y ahí tenemos varios tips y por supuesto, si tienen más, nos comparten, en nuestras redes sociales. El siguiente es, ¿qué Siguiente cree que tiene que para ver con algo que ya lo hablamos con mucha detención en uno de nuestros capítulos de hace muy poquito, que tiene que ver con usar electrodomésticos, ujú, pero más que comprarlos o saber si los necesitamos, tiene que ver con su uso. Por ejemplo, la lavadora, el horno, la cocina, la aspiradora, porque como todos sabrán, estos implementos tienen muchos botones, tienen muchos modos de uso y hay que empezar ahí a jugar y aprender cómo nos pueden cómo pueden servirnos para cumplir nuestros objetivos. Y aquí a mí me pasa que yo hace muy poco aprendí a ocupar una lavadora, o sea, cuando estaba en media. Antes para mí era como magia, como que metía la ropa y salía limpiecita. Y después supe que, por ejemplo, si uno quiere ahorrar agua, tiene que poner la configuración de cierta forma. Y lo mismo con el horno. Aquí hay una anécdota que Paula y yo compartimos con el uso del horno. No sé si, Paula, tú la quieres contar. no, por favor, cuéntala tú, porque, o sea, yo Tú llegaste de invitada. Lo que pasa es que en uno de mis ex departamentos había un horno y yo no tenía idea, esto en época universitaria, yo no tenía idea cómo usarlo, sabía cómo prenderlo y lo usaba de estufa en el invierno. Y hubo una vez que tuvimos una junta y había pizza involucrada y fue como, qué excelente excusa para usar el horno. Paula, ¿tú sabes cómo utilizar el horno? Y ahí la Paula se puso la camiseta por el equipo y supo ocupar el horno e instalarlo. A mí, la verdad, a mí me da un poco de miedo el horno todavía, o sea, le tengo respeto al horno real, no al hornito eléctrico, ese ya lo tengo dominado, mm, pero sí me da un poco de nervio todo lo que tiene que ver con fuego, con llamas, etcétera. sí, igual quiero decir que el horno que tenías tú era un horno eléctrico. ¿Era Sí, eléctrico? Todo, sí, el- pues todo, era ese, eléctrico. todo- todo ese edificio era eléctrico, plot twist, eso explica muchas cosas. Exactamente. Y tenemos otro tip también, Ujú. que aquí se pone bueno porque nos metemos al mundo de las manualidades, así que, ¿cuál sería, Paula? Tener una caja de herramientas. ¿Tú tienes? Sí, y es como muy especial mi caja de A herramientas, ver, ¿qué porque tiene tu caja de herramientas? primero porque fue un regalo de cumpleaños de mi papá ¿Ya? para mis Amo. 25. O sea, hay mucha gente que en los 25, no sé, le regalan viajes, una joya, etcétera. A mí me regalaron No, una yo no caja de recibí nada de herramientas. eso, amiga, en los 25. Como Eso que es lo que se ve en con TikTok, lo que se ve en con cueva Instagram. recibí regalos. Pero bueno, Bueno, en fin, tu caja de herramientas, lo un caja de importante. herramientas y tienen eh, llave, como la llave inglesa, la típica, tiene ¿Ya? dos tipos de alicate, como el alicate que tiene tensión y el que no tiene, no me sé los nombres de las herramientas, pero las No sé es ocupar, que es lo importante, ujú, martillo, destornillador y varias como partes, mucho un juego de clavo y un juego de tornillos, palomas, las palomas son como la fundita que uno pone cuando tiene que hacer hoyos en tabique, y hace ya. poco tengo un Ah. taladro que es maravilloso porque y quizá hayan personas que se identifiquen conmigo, pero a mí me encanta colgar cosas en las paredes y eso sí, te pueden descontar de la garantía del departamento, pero si uno está dispuesto a correr ese riesgo y sabe ocupar un taladro, es muy útil. Encuentro que, no sé, no te imagino como que el taladro es más grande que tú, en verdad. Sí, como que yo soy la que doy vuelta, no el Sí, taladro. Pero no, a mí yo soy fan de esto y siento que es muy importante tener una caja de herramientas porque no solo, como que cuando uno aprende a ocuparla se da cuenta que sirven en muchos más contextos. Por ejemplo, sí. me pasó una vez que compré ropa en un supermercado y pasé por la caja del autoservicio. Entonces yo llego a mi departamento y me doy cuenta que toda la ropa tenía Tenía alarma. la alarma. Y por YouTube, viendo tutoriales, que siento que también el tema de los tutoriales es clave para este capítulo, descubrí que con herramientas de maestro o de maestra se podían sacar súper fácil. Y siento que estoy dando un tip para robar cosas de tiendas, pero en fin, funciona súper bien y si no hubiera tenido la confianza y no hubiera tenido la cajita de herramientas ahí, no lo hubiera podido hacer. Sí, en mi caso igual, bueno, como yo
todavía vivo con mis papás, no es como que tenga demasiadas herramientas, pero tengo algunas que son mías. ¿Ya? Que tengo alicates, pero ¿sabéis por qué tengo alicates? Porque en algún minuto, cuando era más chica, me dio por la bisutería y Ya, hacer como aros y esas cosas. Entonces tengo ahí 2 alicates, uno que corta y otro que dobla cosas. Y con los muebles también vienen cosas. Ponte, en mi escritorio venía con un destornillador, ya. que es pequeño, entonces igual es útil. Ponte para los cajones, las cajoneras que siempre se sueltan, todas esas cosas. Así que lo tengo acá en mi escritorio y tengo una llave Allen también. Ah, y lo otro, una wincha de medir. Creo que Eso es también es clave lo más útil, pero yo, Paula, yo ocupo la wincha de medir, pero para la de todo, o ropa. sea, para a veces para medirme, por ejemplo, los pantalones. ¿Ya? Si compro pantalones online, me mido como las piernas con la wincha de medir porque es más fácil, pero también si, por ejemplo, compro muebles, estoy Sí, pensando en po. comprar muebles, o lo último que la ocupé hace como 2 días para comprarle una cama a mi perro, ahí yo midiendo cómo cómo se vería esto en el espacio real. Sí, a mí Pero me pasó hace poco porque me compré, o sea, hace poco, hace un par de meses ya que me compré un sillón para mi pieza y claro, pues tenía que ver que pudiera entrar en mi pieza, que entrara y también ponte por las camas, los colchones, que no mm, todos tienen las mismas medidas, entonces también lo usé ahí para medir. Y tengo una wincha que se la regalaron a mis papás, que es un llavero. qué práctico. Entonces es muy práctico, así que también la tengo encima ahí por cualquier cosa. Pero bueno, tenemos también otras cosas, un kit básico, más o menos. Debería incluir como el tuyo, que tiene un martillo, juntar clavos, los tornillos, los destornilladores paleta y de cruz, o en verdad el de paleta igual la apaña para todo. Wincha aislante, ya si quieren ir más allá, este es un clásico, Un W cua la W40, que si ahí, no lo saben, sirve para, ¿cuál sería la palabra? para todo, Para básicamente. descargar cosas, para Claro, hacerlo bien más asignar, simple. lubricar, ahí cosas. Llave inglesa, los alicates, guantes de trabajo si es que necesitan. Y claro, pues el taladro ya va más allá. Yo no soy tan fan de hacer hoyos, la verdad. Y yo ahí recomendaría más los clavos falsos que venden. Mm. En el Sodimac, y que a mí me han apañado harto, y de hecho ahora necesito, porque necesito colgar un cuadro y no ¿Sabes qué voy a no buscar? Porque yo no tenía idea. Lo que a mí igual me esto puede ser como extra también. Uno, antiparras también, porque muchas veces ahí mm, cuando uno está aprendiendo pueden saltarte cosas, esquirla, etcétera, y es importante igual protegerse los ojitos. Pero si uno quiere pintar, también tener una brocha mediana puede servir, y ahí la espátula también es clave. Yo que repinté todo mi departamento, fue increíble porque, te sirve no solo para sacar pintura a la espátula, sino que para mm, tapar hoyos. Si sí, uno po, se ve en la obligación de tapar de hacer un hoyo y taparlo después, es súper fácil con una espátula. exactamente. Vamos con otro que es, el kit de emergencia, de primeros auxilios. Uf, uf, uf. Un básico. Yo creo que hoy día estaba leyendo en un foro tips de mudanza, Ya, y uno que me pareció como muy certero era tener un bolsito, ya, aparte que no estuviera en ninguna caja, sino que tú pudieras llevar como en tu cartera y que mm, fuera un kit de primeros auxilios, porque es muy fácil que, por ejemplo, tú llegues a la casa y se te caiga algo encima, o se te quiebre algo y te cortes, etcétera. Y yo creo que es demasiado básico, o sea, como decía el tip, lo primero que tiene que haber en una casa, un kit de emergencia básico. yo soy de esas personas, como cuando salía, mi mochila siempre tenía de todo, como de Sí, verdad de puedo todo. dar fe de esto. Entonces, para mí esto es como un kit de emergencia que uno puede tener en la casa, pero hay cosas que uno igual puede andar trayendo. O sea, yo siempre andaba trayendo, em, desde incluso antes de la pandemia, como unas toallas de alcohol que venden, que son Mm, chicas, entonces las podía andar trayendo. Parches curita, obvio que es un básico para mí en una cartera, tienen sí o sí. Y
ya, yo soy también como muy enferma de los remedios y como que siempre ando con paracetamol. Sí o sí siempre ando con paracetamol y yo soy alérgica, entonces ando con desloratadina. Para mí, un básico. Sí, yo creo que también tenerlo en la casa ahora con el teletrabajo y que uno no está saliendo tanto es súper, súper bueno, pero a mí también me pasa mucho el tema de los accidentes domésticos. Yo creo que cada un mes me pasa algo Ay, y no me digas. Ya, recordé uno de tus accidentes domésticos, el de la aguja. el de la aguja. Sí, no sabía si comentarlo en este apartado o en el en el apartado de la costura, pero una vez yo tuve una emergencia que me enterré una trigger warning, me enterré una aguja en el dedo y me atravesé un tendón del dedo. Y, obviamente esa aguja había pasado por muchas partes y yo tenía ahí, gasa, ¿cómo se llama? El suero, el que Mm, viene como en las botellitas, y antes de ir a emergencias, porque, eso conllevaba ir a emergencias, me hice la curación. Pero siempre me pasa que me estoy cayendo, que me raspo, que me rajuñan los gatos, que te muerdes. que me muerdo, que me tropiezo, y para mí un básico desde pequeña que en mi casa siempre exista todo, porque Bueno, así pero tú igual pasaste por Cruz Roja, ¿o no? sí, eso es y eso muchas gracias por darme ese pase, Paula, porque si bien es importante tener cosas y tener implementos, Mm, siento que es súper importante tener conocimientos básicos de primer auxilio. ¿A qué me refiero con básico? Maniobra de Heimlich, RCP, que hay siempre cursos disponibles, gratuitos. Especialmente antes de la pandemia había muchos, como que uno podía tomarse una tarde o unas 2 horas, etcétera, y me imagino que ahora deben haber online, por el tema mm. de que Si no hay todo un tutorial en YouTube. Obvio que hay un tutorial en YouTube. pero siempre que uno sepa que un profesional de la salud Claro. lo está dictando. Y también cosas súper básicas como, manejo de hemorragia, Mm. y Hacer manejo torniquetes y esas cosas, decís tú. sí, y eso es súper curioso porque el torniquete casi nunca es la mejor opción, Mm, porque es súper peligroso por el tema circulatorio, así solamente es torniquete si es que hay mucha, sangre. Pero no, es súper importante hacer manejo saber manejo de desmayo, manejo de ataque epiléptico también, que son cosas que uno mm, puede estar, no sé, uno puede estar en una junta con amigos y puede pasar, o puede estar en cualquier contexto, y es súper útil, yo creo que una inversión, pero de por vida. Y, a mí nunca me ha tocado una situación, pero tengo gente que conocidos que hicieron ese curso, que no son profesionales de la salud, son de carreras nada que ver, pero que han estado en situaciones en donde lo que aprendieron en ese curso de primer auxilio, no sé si salvó vidas, pero ayudó a salvar vidas. Así que es súper importante. sí, así que ahí dejamos. Bueno, tener un kit de emergencia igual Mm. lo básico, básico, lo que hablábamos, como alcohol, suero, gasa, parche curita, y bueno, y cada uno también sabrá, conocerá qué es lo básico que necesita tener, ¿no? Como en mi caso, Y ser además, alérgica, necesito sí, tener como estos, los antialérgicos, los antihistamínicos sí o sí de emergencia, em, porque de verdad pasa en cualquier minuto, o no sé, si tienes problemas de presión, o eh, jaquecas. claro, pero para mí un básico del paracetamol, obvio que ahí cada uno se va armando lo necesario. Sí, y además a veces los venden hechos. Mm. En ciertas farmacias, en ciertas tiendas uno los puede comprar como armados y es genial si uno se va a cambiar o se va a independizar Las y bombas de cuidarlo de bencinas una también forma. tienen, ¿no? Como para tener en el auto. Sí, yo tengo ahí una duda, y esto lo pregunto porque yo no sé nada de autos y no sé manejar, pero ¿esos vienen con el auto o uno los compra? Uno los compra, yo he visto que los venden Ah, ya, en las así bombas. que ahí uno puede comprar, pero ahí es ley, ¿o no? ¿Es ley que uno tiene que ir Creo con? que no, amiga. Qué triste, debería debería ser ley. Bueno, Yo di mi prueba teórica hace mucho rato y olvidé todo eso. bueno, algún día me va a tocar estudiarlo. Y ahora pasamos a la mejor habilidad adulta, que tiene que ver con arreglar la ropa, pegar botones, costura y poder tener cierto manejo de nuestra
vestimenta y nuestra indumentaria. A mí me pasó que yo cuando era muy chica, estaba obsesionada con Project Runway. ¡Ah! Oye, ¿qué te pasó también? Ahí empecé a hacerle ropa a las Barbies. Justo me regalaron una que venía como con un maniquí. ¿Era como una Barbie maniquí o era una Barbie costurera? Era no, era como una Barbie fashionista, ¿ya? Entonces, como que el vestido venía aparte como en un maniquí, como Mm, ¿cachai? Como el cuerpo de la Barbie, pero era blanco, tenía un pedestal y no tenía cabeza. Era un maniquí. Entonces lo usaba para hacer ropa de la Barbie. Y así, eh, como que aprendí, entre comillas, a coser y a hacer cosas. ¿y te parece ¿Cachai? útil? ¿Lo recomendarías? O sea, yo encuentro que es útil saber pegar botones, como que los botones casi siempre se caen y hay que reforzarlos y es como lo básico, encuentro yo, ¿no? Como pegar botones. Sí, O, o cerrar de repente algunas cosas que se rajan y poder arreglarlas, o no sé. Con las bastas me cuesta un poco más, pero también ahí poder cortar cosas. sí, yo creo que por un tema, o sea, para mí esto tiene que ver mucho como con sustentabilidad y de reutilizar las cosas que uno ya tiene y darle como nueva vida a la ropa y no porque se le haga un hoyo o botarla a la basura. Mm, Pero más allá de eso, yo creo que es súper útil, si bien valoro mucho el trabajo que hacen las costureras y los sastres, y hay cosas que uno tiene que llevar con ellos a sí, arreglar pues, sí o obvio. sí, como los trajes, ¿no? Vestidos como más fanda pantalón y todas esas cosas que es mejor que la vea un sastre o una costurera, pero es súper, súper útil, y yo creo que también amplía tus posibilidades, porque quizá ves algo en una tienda nuevo, usado y no es perfecto, perfecto, pero dices: "Ah, pero le puedo cambiar los botones, o le puedo cortar un poco y va a quedar perfecto, o no es de mi talla, pero solo si le corto esto, o si le remendo esto, le hago una pequeña pinza, queda perfecto". Y siento que también te da más libertad, y siento que hay algo muy bonito en poder personalizar tus cosas en general, como no Ujú. solo la ropa. Y pensar que ahora todo lo producen en masa. Encuentro bonito que uno pueda como pegarle un parche o ponerse creativo. En verdad a mí como que ya yo en la etapa Project Runway la superé hace mucho tiempo y en verdad como que Claramente la yo no. la la ropa como que me da un poco lo mismo, pero sí, encuentro que es necesario saber pegar un botón. Totalmente. Encuentro que Las es lo papas de más los básico. calcetines, no sé, ¿qué opinas tú de las papas de los calcetines? Los calcetines no. En verdad como es que a esta altura es como imposible, como que no se te va a seguir abriendo el calcetín. Exacto, sí. Pero claro, acá lo importante es tener este mini kit de costura, eh, que también ya los venden armados Sí. también. A mí me pasó también que de repente en algunos hoteles vienen con kit de costura. ¿En serio? ¿Qué fan? Sí. No, a mí alguna vez me trajeron como 2 y también andaba por supuesto que andaba con el kit de costura en la En la mochila. mochila. Entonces, sí, también lo tenía entre mis cosas ahí junto a los parches curitas, porque de hecho una vez algo me pasó con la ropa y me fui al baño y lo cosí. No me acuerdo qué fue, ¿En pero la tuve universidad que o en el colegio? no, trabajando, no me acuerdo qué fue, pero me acuerdo de haber entrado al baño con mi set de costura y haber cosido algo. No me acuerdo Uy, exactamente qué fue, pero algo pasó. a mí me pasó lo contrario cuando no existía el teletrabajo y estaba en la oficina, en Mm. mi trabajo anterior, que me levanté mal de la silla y se me rajó el pantalón, como por el muslo, como por el muslo derecho. Y estaba así, terrible, 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 porque no tenía cómo solucionarlo. La oficina estaba ubicada en un lugar muy poco accesible, que no revelaré, pero era muy poco accesible, como para ir a Demasiado comprar a la lejos. esquina. Y fue súper fome porque tuve que como conseguirme con un amigo un chaleco y literal como amarrarme el chaleco y andar, porque se me veía como mucho, 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 mucho. Y si hubiera tenido ahí un mini kit de costura, me hubiera salvado la vida. Y yo creo que eso deberíamos agregar, como llevar, tener un mini kit en casa, pero si uno puede andar con hilo y una aguja,
en Mm, una bolsita de plástico bien envuelta en el bolso, cartera, mochila. claro, también es útil. Sí. Y yo acá, como mujer y persona, grande, para mí lo que me salva la vida siempre son los alfileres de gancho, para que no se abran las blusas. Totalmente. Yo no tengo a mí me pasó en una que no tenía y no sé por qué ella no me podía cambiar la blusa. ¿Y sabes lo que tuve que hacer? Tuve que buscar uno de esos pines, como esos pins que venden de viaje, Ya. y que mi una me dio en una viajé y como que compraba un pin en cada ciudad, y me puso un pin de Barcelona por ninguna razón aparente. Y estaba ahí yo andando para que no se me abriera la blusa, con un pin ahí de no sé si es salamandra o lagartija de Gaudí, como mostrando al mundo, y yo como: "Bueno, ojalá piensen que soy española", porque no tenía alfiler de gancho, si no hubiera ocupado alfiler de gancho. Hay que agregarlo al kit. Exactamente, alfiler de gancho, aguja, de repente una aguja de lana también apaña, y los básicos que son los blanco, negro, azul, y, y claro, ahí se va armando uno su mini costurero, y obvio que después uno empieza a juntar cosas, porque la ropa viene con con los botones, eh, con las piezas ahí por si acaso, así que ahí empieza uno a guardar y a armar su propio costurero. Exacto. Y ahora sé que hace poco hicimos el capítulo de las mascotas, pero también hay otros seres vivientes que son muy importantes y que requieren de cierta habilidad adultas, que son las plantas, porque dependiendo de la planta cambian mucho los cuidados. No todas las Ujú. plantas se riegan al mismo tiempo ni necesitan el mismo sol, la misma sombra o los mismos suplementos. Yo acá en verdad no puedo hablar mucho porque no soy una persona muy de plantas, pero cuando aprendí estas cosas, cuando tuve que cuidar las plantas y descubrí que en mi casa había demasiadas plantas. Siento que hay como una subespecie de personas que son muy fanáticos de las plantas y tienen muchos, y tienen como un bosque, están súper bien cuidadas. Pero no sé si en TikTok a mí la otra vez me apareció una chica chilena que había publicado un libro de cómo cuidar plantas de interior. Y obviamente guardé el TikTok para alguna vez comprar ese libro, pero hay muchas guías y hay tiendas de plantas que no necesariamente es para comprar la planta ahí, pero he visto que hay tiendas de planta que, te dicen muy bien el cuidado y todo muy ordenado. Pues yo creo que si uno quiere tener plantas bonitas, eso requiere trabajo y responsabilidad. Así que desde nosotros admiramos a las personas que tienen esta habilidad, justamente entre nosotras no la tenemos, pero Exacto. los admiramos. Pero ahora Y viene una que una de nosotras sí la tiene muy bien. sí, el saber cocinar, lo básico, yo creo que es perderle el miedo al fuego, ¿no? Sí, yo creo que eso es súper importante y yo todavía no le pierdo el miedo al aceite. Como que digo: "No, si Ya. es para comer más sano". Mentira, me da nervio que me sa porque cosas fritas como igual afuera, pero me da nervio el aceite cuando salta, como que eso yo le tengo respeto todavía. Igual uno tiene que saber cómo Mm, moverse, como saber que las cosas que están adentro de un horno están calientes, que hay que cuidarse, que hay que tratar de no pegarle a nada del horno para no quemarse, y qué hacer si uno se quema cocinando también. un tip de alguien que no sabe cocinar, no sé qué piensas tú sobre esto, quizás una ¿Mm? opinión controversial, pero yo siento que cuando uno está aprendiendo es súper importante seguir bien las recetas. No sé si lo tuyo no creo que es una opinión controversial, sino que es como lo que hay que hacer y en verdad en repostería uno debería seguir como la receta y seguir como las medidas como Exacto. exactas. Eh, pero en mi relación con la cocina yo soy muy del ojo, como que siempre, pero igual tiene que ver con eso de atreverse, como de probar las cosas. Yo no pruebo las cosas cuando cocino, no las pruebo. ¿Cómo lo harías en MasterChef, Paula? Cuando siempre me dicen: "Pruébelo". Bueno, lo probaría, pues, pero en general no pruebo las cosas. Entonces, claro, pues ahí cada uno tiene que aprender, conocer que el tipo de fuego que tiene, porque no todas las cocinas son iguales, no todos los hornos son iguales, eh, y ahí ir probando, sobre todo ir probando. Un tip muy bueno que escuché, como para aprender a ¿Mm? cocinar lo básico una vez, es, eh, aprender a cocinar algo que te guste mucho, bien, y poder cocinar,
como para una semana entera o para 5 días. Entonces, saber cocinar 5 platos, por ejemplo, de almuerzo o de cena. Y saber cómo dominarlo súper bien y que te gusten harto, y de ahí empezar como a ya experimentar y todo, especialmente si hay alguien que en verdad le cuesta o no le gusta. Lo siguiente es armar muebles. Me encanta armar muebles. Encuentro que es como es como hacer un puzzle gigante, pero, creo que igual es útil, especialmente si uno ya empieza no sé cómo fue tu experiencia con tu futón, ¿lo armaste tú, te ayudaron, venía Ve armado? venía armado. Yo Qué pensé que iba a maravilloso. venir venía como por partes, pero venía armado, así que fue más fácil. Sí. Sí, yo creo que es útil, no solo porque te enseña como inteligencia espacial, pero a veces con muebles más complicados y te sube el precio si uno contrata el armado. Y, por ejemplo, yo que vivo sola, no puedo como ayudarme con nadie que lo arme conmigo. Entonces tuve que Mm. aprender. Y me acuerdo que una vez, tengo que contar esta anécdota, no sé si esta persona no escucha, no creo, porque no habla español, pero eh, cuando estaba en el intercambio, Ya. nos daban cama, escritorio y silla, nada más, que igual ya era bacán. Ujú, Entonces, mucha gente compró cómodas, closets, perchero, etcétera. Y una amiga compró una cómoda de IKEA, que pronto llegará a Chile, y la gracia de IKEA es que todo está hecho para que lo pueda armar uno, po, y vienen ujú. todas las instrucciones, se supone que es súper didáctico. Y le dije: "Ya, me encanta armar muebles, yo te ayudo", no sé qué. Y llegué a ayudarla y estaba la caja como lista para abrir, y ella me dijo: "Pero, ¿por qué viniste vestida así?". Yo: "Pero para armar el mueble". "No, si es que invité a un amigo para que lo venga a armar". "Pero si yo te puedo ayudar, entre las 2 lo podemos hacer de más, sí, una cómoda". "No, es que los hombres tienen que venir a armar los muebles, como que nosotros no tenemos por qué". Y ahí fue como que yo me prometí a mí misma que jamás iba a necesitar a un hombre para armar un mueble, y nunca desde ahí que ya he comprado varios muebles, nunca lo he hecho y me siento muy orgullosa. Pero en todo caso es como seguir instrucciones, Es ¿no? seguir pues, por eso, es muy simple, pero siento que sí puede que algunas personas lo vean como algo que tiene que ver con género igual así. Y si no resulta, ver tutoriales. Sí, ver tutoriales y algo que he aprendido yo armando muebles es que si uno lo hizo mal, siempre se puede volver atrás, uno, siempre se puede volver Ujú. atrás, y 2 se va a notar que te equivocaste. Y si no se nota, es porque da lo mismo. Si es que uno cambió si es que sujeta igual el peso y funciona bien, abre y cierra, y uno le faltó un tornillo, da lo mismo. Como que no hay que estresarse tampoco. Claro, y vamos con una décima que es, que también tenemos un capítulo entero dedicado a esto, que es armar un presupuesto, controlar gastos, ahí la administración. Para saber más, por supuesto, vayan a escuchar ese capítulo que está en nuestras plataformas. Papá, ¿usted qué habilidad considera necesaria para la vida? Yo navegar por internet es fundamental ¿Por qué? porque te mantiene informado y entretenido. Yo creo que la organización es como la base de todo, porque te permite manejar los recursos, organizar esos recursos para poder vivir, y dentro de esa misma organización está organizar tu bienestar. Bueno, considero que una de las habilidades blandas que debería tener un adulto joven es la planificación semanal en cuanto a lo que es cocina, ver el tema de las compras, ver el tema de la feria, ver el tema del supermercado, planificar los menús. Esa es la idea. La idea es ver el tema del desayuno, los almuerzos, la once. Y ojalá la idea es poder cocinar para 2 días en caso de que él tenga un trabajo intenso, ¿cierto? Y que le pueda facilitar las cosas. Por ejemplo, algo muy importante en toda casa es saber arreglar llaves, ¿ya? Y para eso existen herramientas, pero uno tiene que saber utilizarlas. También, por ejemplo, las cerraduras también que a veces fallan, o reparaciones menores en todo hogar que a veces hay que contratar gente que no siempre están disponibles. Entonces, importante, yo creo, número uno, saber manejar herramientas y disponer de ellas.
Bueno, lo que acaban de escuchar son las voces de nuestros familiares, amigos y conocidos adultos responsables que quisieron participar de este capítulo compartiendo con nosotros cuál es su habilidad adulta indispensable. Yo, bueno, no sé, tú escuchaste a mis papás, así que no sé. Igual le encuentro razón a mi papá con que hay que saber buscar cosas en internet, que es una Sí. habilidad indispensable. Y a mí me dio risa porque mi papá también dijo lo mismo, pero no es la que escuchamos. Mi papá se tiró varias y ahí ¿Ya? pusimos la más ad hoc, pero también dijo que era súper importante saber manejarse en internet. Y yo al principio dije, pero obvio, pero después dije, no es tan obvio, porque No. no es solo saber cómo ocupar, que obviamente uno que es como más nativo digital, uno sabe meterse en internet, pero es tener ojo también. Sí, pues como saber qué es lo que te sirve y qué no. Igual yo debo decir, ponte con mi abuela de 70 años, empezó a usar YouTube hace poco y ha hecho recetas de YouTube. Lo Ah, pero encuentro. no que ella vea, sino que no consume, ella hace videos. No, pues no, no. Ve videos. Yo así como, mentira que la abuela de la No, Paula no, es no. youtuber y me acabo de enterar. No, no he llegado a ese punto, pero en cualquier minuto. Ya. No, qué entretenido. ¿Vamos a la guía responde? Sí, porque en esta oportunidad, recuerden que esta es una sección que hacemos para casi todos los capítulos, así que Ujú. atento ahí a las stories de Instagram cuando les vamos contando lo que vamos armando. Pero en esta oportunidad, ustedes nos mandaron muchas preguntas, nos llegaron muchas, muchas, así que seleccionamos algunas. Si ustedes no se escuchan aquí seleccionados, no importa porque seguramente lo verán ahí en las redes sociales. ¿Cuál es la primera que nos llegó, Paula? Sí, más que preguntas tuvimos Pregunta. respuestas, ¿no? Porque ahí preguntamos. eh, Hicimos nosotros la pregunta. Exactamente, nuestra pregunta fue como cuáles eran las habilidades que ustedes consideraban que eran necesarias y la primera que nos llegó es de Snacks Financieros, quien dice, por supuesto, que son las finanzas personales. Y eso ya lo hemos conversado sobre saber endeudarse, saber hacer un presupuesto mensual y tenemos varios capítulos sobre ese tema. Es un tema Ujú. que hemos trabajado harto aquí en el podcast, así que vayan a escuchar. La siguiente es de Pablo Lav87, que menciona que es pagar cuentas y no derrochar dinero, también muy en la línea con lo que estábamos hablando recién. Sí, y pagar cuenta, eso no lo hablamos, pero si uno está en la posición en donde tiene que pagar cuentas de luz, de agua, de internet, también hay que llevar un orden y tener eso, uno tiene que saber que lo tiene que pagar a fin de mes o inicio de mes, como lo haga, pero no hay que olvidarse, porque si no, Mm, te cortan el internet. A mí me ha pasado. claro, y Pero dale tú con la siguiente, ¿no? sí, Grillodoro-Cera se puso existencial porque nos dijo seguir vivo para fallar, pero a mí me parece igual súper, súper inteligente porque quizás porque soy una persona que falla mucho, pero uno equivocándose igual aprende con todas estas cosas Sí, y, es verdad. y se acuerda si se te quemó el plato cocinando, a la próxima no lo vayas a hacer, si te atrasaste en una cuenta, ojalá te des cuenta que no es lo mejor y así, Claro, pero lo importante es seguir vivo. seguir vivo. Así que no busquen fugas de gas con fuego, Con el encender. por favor. ¿Cuál es la siguiente? Bueno, a continuación, Cata Raquel, un saludo, Cata. Comparte con nosotros que para ella una habilidad es saber poner límites. Otro tema que también hemos hablado mucho en la guía adulta, así que también pueden ahí escuchar sobre el tema. Muy importante conocerse a uno mismo, saber dónde están esos límites y hasta dónde uno puede llegar, porque si no, se pone en riesgo nuestra integridad física y emocional también Y no solo en el trabajo, en la vida en en la general. vida. Sí. Y muchas, ya hemos dicho, tienen que ver con temas de dinero, pero Tilia-Fragance nos dice generar ingresos y siento que algo que hemos visto igual nosotras en nuestro círculo de gente que se ha motivado y tiene ahí su Em, mini pymes, no mini pymer, ese era un meme que salió el fin de semana, que me dio mucha risa el de la mini pymer. Bueno, pero voten en las primarias, cabros. Si es que, no, ya debieron haber votado. Sí, cuando salga esto ya vamos a tener los resultados de las Ya ver primarias. los resultados. Pero generar Seguimos, dice ingreso. la gente. Bueno, en fin. eh, claro, generar ingresos. Y después seguimos con la Yeyósfera, que dice Cafetería 101. Que Eh, también lo hablamos un poquito.
Y por supuesto, igual, YouTube apaña, siempre. Sí. No, y saber reconocer, no sé, pues si una gotera, ojalá darnos cuenta que esa gotera no debería estar ahí al principio Claro, y no cuando se está cayendo el baño en saber agua. identificar que hay Sí, cuando están los problemas y los saber a quién problemas. llamar. Si uno no lo sabe, una vez lo leí, como ya, filo, uno no puede no saber, pero lo importante es saber a quién llamar. Saber a Y quién llamar. encuentro que también se aplica mucho al periodismo, como puedes no tener como el contacto o el dato, pero tienes que saber a quién llamar. Exacto. Y hablando de periodismo, otro consejo que tiene que ver con la salud mental que nos llega de Mabel Camilo, dice tolerancia a la frustración. Y yo creo que es algo que uno va aprendiendo definitivamente en la vida Eh, adulta. ojalá, ojalá que uno lo vaya aprendiendo. Sí. Y no solo con el trabajo también, como con la gente, en la convivencia, con todo, en las relaciones, como Exactamente. poder manejar. Y bueno, también tenemos a y Miguel Gram, que dice educación financiera y cocinar. Gran Muy de combinación. acuerdo, muy de acuerdo. Y después nos llega otra de Hoskin.am que dice ser equilibrado en todos los sentidos. Y yo creo que igual Qué esto amplio. depende, porque es muy amplio y me hace mucho sentido, pero Sí, también siento que uno tiene que saber que uno no siempre va a ser todo perfecto, le va a salir todo bien. Tiene que ver con ir aprendiendo. exacto. Y la última que tenemos es de Daniel Lobos Azócar, que dice el orden. Si tienes tu casa patas para arriba, toda tu vida va a andar igual. Y acá también quiero recordar a la Fran, que el otro día también mandó un mensaje que decía que su dato, su habilidad, su consejo para la vida adulta era que era una pieza con la cama hecha se ve 1000 veces más ordenada aunque no cambie nada alrededor. Totalmente. Yo sé que una vez tú y otra compañera de la guía adulta ¿Mm? me retaron por hacer la cama inmediatamente después de Ah, levantar. Como 2 minutos después, eso no, pero hacer en la este cama sí. capítulo soy la peor persona que existe, onda, No, te nada reto que ver. por Estás todo. al otro lado y a mí me encanta aprender de todo, pero yo soy fan del orden, siento que, Sí, eh, pero hay que ventilar las camas, por favor. hay que ventilar las camas, por favor. Y más Pero en tiempos de coronavirus, también ventilar los espacios, recuerden, abrir las ventanas. Como era, no me acuerdo cómo era el tema, eran como 3 veces al día por 20 minutos para ventilar los espacios. Eso, ese es mi exacto. dato. Pero no, yo creo que el orden, no me quiero poner mericondo, pero uno de dejar las cosas donde las encontró y para que no se pierdan, eh, porque hoy día se nos perdió el control remoto como por una hora. Y es de esos control remotos como modernos que tienen como un botón, entonces son como del porte de un dedo y no estaba en ninguna parte y fue muy triste. Pero sí, yo creo que por claridad mental, no sé si a ti te pasa ahora con el teletrabajo, como tener tu espacio como ordenado o no lleno de cosas. Sí, yo en general, igual en esto soy como la que más fallo. Yo me considero que no soy una persona como muy ordenada. Como estoy como en lo básico, sí, hago mi cama todos los días, y etcétera, pero en general me cuesta como mantener el orden de mi lugar de trabajo y siempre termino con muchas cosas encima del escritorio. Y eso que en general uso solo un computador. Pero sí, comparto eso de como de tratar de no llegar a como al punto de que todo esté quizás impecable, como pero llegar a un nivel donde uno se sienta cómodo y que uno pueda funcionar. Como eso de cuando te tropecéis con las cosas en la pieza, ya es un signo de que las cosas van mal. Como que es momento de tomar las cosas y recogerlas, ¿no? Como si te estáis chocando con los zapatos y esas cosas, como ya mucho. Sí, o si se está acumulando, no sé, la ropa sucia, como son como mantener, una vez vi en un video que decía que la vida adulta, como vivir en una casa o en una pieza, lo que sea, siempre uno tiende al caos. Entonces hay que evitar, aceptar que el caos existe, pero evitarlo
lo más posible y no dejar que el caos nos domine. Exactamente. Y ahora que estamos ya llegando al final de este capítulo, Paula, ¿con qué habilidad te quedas tú o cuál sientes que te gustaría empezar a trabajar más o a practicar ya terminando este capítulo? Mira, no sé, en verdad. Como creo que aplico como la mayoría de estas, así que encuentro que yo estoy como bien. Quizás debería aplicar más como el ser más ordenada y aprender a administrar como mis finanzas porque puedo ahorrar, pero igual me cuesta un poco administrar, quizás por ahí, porque tampoco he estado en esa situación aún, podría empezar a trabajarlo más. ¿Tú? O sea, mi pendiente yo creo que siempre va a ser manejar, pero, pero eso es como, no, no sé si lo puedo lograr mañana, sería peligroso, pero no, para mí siempre es cocinar, ojalá, como que mi meta siempre es intentar aprender al mes algo nuevo de cocina. Y, y yo siento que cuando uno es vegano igual como que hay límites, pero esos límites a uno lo hacen ser más creativo, así que voy a Mm, estar ahí en la cocina con mi, ¿cómo se llama la cosa que todos tenemos? Ah, La air la freidora fry. de aire, mi nueva Mm. mejor amiga, maravillosa, porque con ella ya no tengo que superar el miedo al aceite, pero bueno. Y esto es todo lo que tenemos para ustedes el día de hoy. Esperamos haber dado respuesta, por lo menos, a algunas de sus preguntas. No olviden aprender siempre que puedan sobre todas estas habilidades adultas que son tan importantes. Los invitamos, como siempre, a todos y a todas a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube sobre qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos de este podcast. Y recuerden también enviar sus preguntas para aparecer en el próximo episodio, así que estén atentos ahí en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos en Instagram y compartir este podcast. Nos vemos en la próxima Guía Adulta.